En este viernes después de ceniza, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 9, 14 al 15. El texto dice así: En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. En estos inicios de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el ayuno, que es una de las prácticas propias de este tiempo litúrgico, especialmente los viernes. Antes de comentarles el texto, deseo hacer una breve nota respecto al ayuno. El ayuno es una decisión libre de limitarse en el comer y o beber. Y abstinencia viene de dos palabras latinas: abs, que significa separar o dejar, y temetum, que significa bebida de fuerte contenido alcohólico. Literalmente significa dejar de beber vino o alcohol, pero se entiende como dejar de lado o renunciar a cosas placenteras. El cristianismo le entiende particularmente como la renuncia a comer carnes, excepto pescado. Desde el punto de vista religioso, tanto el ayuno como la abstinencia son ayudas para avanzar en el camino espiritual. Son una disciplina espiritual que sirve para hacer que la oración sea más rica y profunda, y ayuda a crecer en finura y sensibilidad espiritual. Y debido a que el ayuno es un medio para ayudarnos a avanzar en el camino de Dios, muchas religiones practican y practicaban el ayuno. Por ejemplo, además de los judíos, hoy practican el ayuno y la abstinencia budistas, hindúes y otros. Los musulmanes tienen un mes entero, del amanecer al anochecer, dedicado al ayuno y que se llama Ramadán. Pues tanto el ayuno como la abstinencia son medios valiosos para la vida espiritual. Veamos ahora el texto de hoy. Empieza con una pregunta que los discípulos de Juan le hacen a Jesús. Dice el texto: Se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Bueno, pues resulta que ayunar era una práctica bastante común en la vida de los judíos. Todos, una vez al año, en el día de la expiación, llamado también Yom Kippur, todos los judíos ayunaban para alcanzar el perdón de sus pecados. De hecho, Yom Kippur es el día más sagrado del calendario religioso judío. En ese día el pueblo se arrepiente sinceramente de sus pecados y luego del rito que realiza el sumo sacerdote, Dios perdona a su pueblo completamente. En este rito el sacerdote sacrificaba una cabra macho por los pecados del pueblo y sobre otra cabra macho cargaba, simbólicamente, los pecados de todos y la soltaba en el desierto para que muera, como expiación por los pecados del pueblo. A este segundo animal se le conocía como el chivo expiatorio, que sin ser culpable asume los pecados y faltas de otros. Pero también el pueblo ayunaba en situaciones de duelo o en situaciones difíciles, como sequías o guerras, para alcanzar el favor de Dios. Los discípulos de Juan ayunaban también debido a que esperaban el juicio inminente de Dios. Y el ayuno indicaba su conversión y era un signo de arrepentimiento y mostraba que estaban preparados para el juicio definitivo del Señor. Pero además, los fariseos más piadosos ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves, para conmemorar el ascenso y el descenso de Moisés del Sinaí, cuando recibió de Dios los 10 mandamientos. Como vimos, el miércoles de ceniza, Jesús va a criticar fuertemente a esos fariseos piadosos que en esos días semanales de ayuno buscaban mostrar en sus rostros los signos del sacrificio que hacían para que la gente los viese y alabase su piedad. Bueno, pues finalmente Jesús también practicó el ayuno. Nos dice el mismo evangelista en Mateo 4, 1, 2, que después de ser bautizado, en el bautismo de Juan,
Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Jesús, pues, no estuvo en contra de la práctica del ayuno, y en la crítica que hace a los piadosos fariseos, no se opuso al ayuno, sino a aquellos que querían hacer ver que ayunaban para que los alabe la gente. En conclusión, como el ayuno era una práctica común de los fariseos, de los discípulos de Juan y del mismo Jesús, los discípulos de Juan se extrañan de que los discípulos de Jesús no lo practicasen. Y le dicen, si el ayuno es una ayuda para la vida espiritual, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mateo nos dice que la respuesta de Jesús fue, ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Para Jesús, no hay que ayunar mientras el novio esté con los discípulos. Él pues se identifica con el novio y el novio a su vez representa al Mesías esperado. Y con la expresión, mientras el novio esté con ellos, se refiere a los tiempos del Mesías, a los tiempos en los que Dios implantará su reinado. Por tanto, los tiempos del novio indican el día de la restauración universal, el día en que Dios ha venido a reinar, y se refiere a ese año de gracia del Señor, en donde el perdón será total y universal, pues cuando Dios reine, todos seremos perdonados y la consolación inundará la tierra. Por tanto, en el día del Mesías no puede haber tristeza sino alegría, no puede haber luto sino fiesta, y no puede haber ayuno sin un gran banquete de celebración. Si Él, el Señor, el Mesías, está con los discípulos y el reinado de Dios ya está aquí, no pueden guardar ayuno. Lo que deben hacer es más bien celebrar este acontecimiento. Sin embargo, el texto termina diciéndonos que llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Y el día en que se lleven al novio alude al día de su pasión y de su muerte. Ese día los suyos ayunarán. En la iglesia antigua, los primeros cristianos que venían todos del judaísmo mantuvieron la práctica de ayunar 2 días a la semana, porque el novio ya no estaba con ellos. Pero a diferencia de los judíos, los cristianos ayunarán los miércoles y los viernes. Si bien la iglesia no ha mantenido el ayuno como una exigencia del camino, la iglesia antigua solía ayunar en situaciones especiales y cuando estaba por tomar decisiones importantes. Por ejemplo, nos dice Hechos 13:2-3, que mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y Hechos 14:23 nos dice que designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia pues ha mantenido algunos días de ayuno y abstinencia, como el miércoles de ceniza y el viernes santo, y pide a los seguidores de Jesús abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma en solidaridad con la pasión del Señor. Pero además, la iglesia nos pide estar en ayunas 1 hora antes de comulgar. Y muchos, por ejemplo, practican el ayuno como una especie de purificación física para poder sentir con más fuerza la presencia de Dios. Pero es de notar que nunca la iglesia ha ayunado en domingos. En domingo se celebra la resurrección de Jesús y es un día de fiesta. Lo cierto es que Jesús no impuso ninguna disciplina especial de ayuno a sus seguidores. Más bien se alegraba y celebraba cuando la gente volvía a Dios. Lo cierto es que estamos en un tiempo nuevo, en los tiempos del Mesías, que exigen que las prácticas antiguas adquieran un nuevo sentido. Por tanto, no hay que ver el ayuno como un fin en sí. Debemos ver el ayuno solo como un medio, del cual nos podemos servir en la medida en que nos ayude a dominar los deseos materiales y corporales y nos sirva para acercarnos más a Dios. En conclusión, ahora que estamos iniciando la Cuaresma y considerando que se trata
de un tiempo de arrepentimiento y conversión, cada quien podría considerar la conveniencia de practicar en algún momento el ayuno. Pero uno debe querer hacerlo voluntariamente, al considerar los efectos positivos que trae ayunar en ese camino de preparación para celebrar la pasión y la muerte del Señor. Pidámosle pues al Señor que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo en que nos acerquemos más a Él y nos dispongamos a hacer su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.